Buen día, hermanos, buenos días. Qué gozo verlos. Les pido por favor que nos pongamos de pie para iniciar el culto dominical del día de hoy. Todos los días en Cristo son maravillosos. Todos. No hay ninguno que se escape de su gracia. Pero los domingos, no sé si están de acuerdo conmigo, son especiales para nosotros. Porque cuando nos reunimos aquí, hermanos, disfrutamos de una gracia especial, de una presencia especial. Disfrutamos de la gran bendición de recordar y de vivir que nuestro Rey reina, vive y que pronto volverá. Adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Adoramos a un Cristo que nos escucha y se goza delante de la alabanza de su pueblo. Oremos, hermanos, y preparemos nuestros corazones para adorar al Señor hoy en espíritu y verdad. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque no sería posible, Señor, esta comunión, el comulgar, Señor, el reunirnos, el disfrutar, Señor, de tantas bendiciones espirituales si no fuera por ti, Cristo. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz para dar gloria al Padre. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz para mostrar que tú eres el Cristo, que tú eres nuestro Redentor, que eres el único medio para salvación, el único nombre que se le ha dado a los hombres en el cual podemos encontrar la bendición de la vida eterna, Señor. Tú nos escuchas desde el cielo y te pedimos, Señor, que tú escuches la alabanza de tu pueblo, Señor, escuches la oración de tu iglesia. Gracias, Señor, porque no podríamos estar aquí si no fuera por ti. Para gloria y honra tuya, Señor, nos reunimos en esta mañana y te queremos pedir que a través de tu Espíritu, Señor, nos guíes en este corazón imperfecto que tenemos cada uno de nosotros, en una adoración perfecta, Señor. Que podamos gozarnos delante de ti, Señor, por la gran salvación que tenemos. Gracias, Dios, por la vida de mis amados hermanos que ya están aquí. Gracias, Dios, por la vida de nuestros amados hermanos, Señor, que vienen en camino. Tráelos con prontitud. Señor, bendícelos, cúbrelos, Señor, líbralos de todo mal. Igual te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal en este lugar, Señor. Oramos por nuestros amados hermanos que están en línea, escuchando, Señor, la reunión. Te pedimos que pronto nos permitas estar juntos en este lugar, en una forma presencial, Señor. Seguros, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Dios, porque podemos orar por nosotros, podemos orar, Señor, por el crecimiento espiritual de tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, más allá que de cosas materiales o por cosas materiales, Señor, por cosas espirituales. Queremos pedirte un mayor gozo delante de tu presencia. Queremos pedirte una mayor obediencia a tu palabra, Señor, mayor humildad entre nosotros. Que tú, Señor, incrementes la fe, Señor, de cada uno de nosotros para que podamos vivir, Señor, la fe cristiana. Que no sea simple y sencillamente apariencia, sino sea una realidad de tu iglesia, Dios. Danos, Señor, un corazón humilde, sencillo, obediente, amoroso, tierno, compasivo, Señor. Danos tu corazón, Señor, para compartirlo con los demás. Gracias, Dios, porque tú, Señor, suples la necesidad de tu iglesia cuando tu iglesia pide conforme a lo que tú quieres dar y conforme a tu voluntad. Y tú quieres dar, Señor, bendición a tu iglesia, obediencia a tu iglesia, más fe a tu iglesia, más humildad y más amor, Señor, para tu iglesia. Para que todo eso, Señor, sea utilizado para gloria y honra tuya. Gracias, Dios. Pero también queremos orar, Señor, por cosas eventuales, pasajeras, Señor, pero que también son importantes. Queremos orar, Señor, por la seguridad física de tu iglesia, Señor. Aleja todo mal, Señor. Este virus, Señor, cúbrenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aléjalo, Señor, de nosotros. Pero si, Señor, ataca ese virus, que nosotros tengamos la confianza de que tú tienes el control de todas las cosas y tú sabes por qué, Señor, el por qué, Señor, de todos los eventos de nuestra vida. Oramos, Señor, por nuestro hermano Gerardo, Señor. Oramos por su salud.
Te pedimos, Señor, que tú le des esa plenitud espiritual, que siga gozándose en medio de esta gran tribulación del cáncer. Señor, te pedimos que tú le des fortaleza para que siga adelante, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están pasando por momentos difíciles, pero también, Señor, te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que han salido de esos momentos, Señor. Señor, que esos tiempos, Señor, de tribulación no hayan sido en vano, sino hayan sido de perfección del corazón, Señor, de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Te damos gracias, Señor, porque estamos unidos. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia es genuinamente tuya. Esta pequeña iglesia local, Señor, es tuya y por eso te pedimos que la sigas guardando, que la sigas perfeccionando, Señor. Que nos digas, Señor, a través de tu palabra, el rumbo que tenemos que seguir. Gracias, Dios. Perfecciona, Señor. Perfecciona a tus santos, Señor. Y te damos gracias porque más allá de una petición, es la realidad que estás haciendo todos los días en nosotros. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para alabarte en esta mañana en espíritu y verdad. Prepara, Señor, nuestro corazón para que tenga gozo, Señor, en la alabanza, pero también, Señor, podamos cantar con entendimiento de lo que dice tu palabra. Que podamos cantar con gozo, con buen ánimo espiritual, pero basado, Señor, en la realidad de quién eres tú a través de lo que muestra tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor. Si me puedes acompañar con tu Biblia a Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, nosotros decimos amén, Señor, ante esta parte de tu palabra. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, que Dios te ha hecho Señor de muertos y de vivos, y hoy estás a la diestra del Padre. Reconocemos que tú eres el Cristo, quien murió y resucitó, Señor.
Señor, tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, eres Jesús el Cristo. No temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío y mi fortaleza, tu nombre bendeciré. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. Las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. Las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. Y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío y mi fortaleza, tu nombre bendeciré. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. Las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción.
promesas que en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. En ti confiamos, Señor. Confiamos en ti, Señor, y en lo que hemos cantado. Confiamos que tú eres el Rey infinito. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Y tú en tu buena voluntad has decidido salvarnos, Señor. Y salvarnos siempre, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que a través de tu palabra, Señor, salves nuestros corazones de una mala actitud delante de ti. Señor, hemos cantado y queremos que lo que cantamos sea realidad. A través de escuchar tu palabra, Señor, tu edicto, y poner en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad, Señor. Somos imperfectos, pero tu Espíritu perfecto está en nosotros y nos lleva a la perfección. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder, Señor, recibir la palabra y vivirla para gloria y honra tuya. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios porque ya están aquí. Y estamos en Mateo 23. Uno de los pasajes más duros que podemos encontrar en la palabra de Dios, en los evangelios. Palabras muy duras. Y son palabras tan contundentes que muchos han cuestionado este pasaje diciendo que estas palabras no son de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el príncipe de paz, nuestro Señor de amor, hable así, de esa forma tan contundente? Otros han dicho que estas palabras de Mateo 23 son la recopilación de varios mensajes que dio nuestro Señor a través de su ministerio. Algunos otros dicen que realmente estas palabras no fueron dichas en ese mismo momento. Son muchos los cuestionamientos, hermanos. Mas, sin embargo, lo que sí nos damos cuenta es de que estas palabras son genuinamente del Señor y que fueron dichas en un momento específico. Estas palabras, hermanos, tienen una carga fuerte. Son denuncias fuertes. Son 7 denuncias del rey en contra del sistema religioso y de los falsos religiosos, los falsos líderes espirituales. De antemano quiero decirte, hermano, que hay un aye en el versículo 14, si tú te vas a Mateo 23, versículo 14, que no viene en Mateo. Alguien de alguna forma lo metió, pero no te preocupes, no cuestiones, porque algunos dirán, bueno, entonces lo que estamos leyendo realmente lo dijo Jesús, ¿quién lo puso? ¿Es genuino? ¿No es genuino? Hermanos, es genuino porque ese aye del versículo 14 que se refiere a la actitud pecaminosa de los escribas y fariseos en contra de las viudas, realmente es un texto inspirado porque está en Marcos 12:40 y también en Lucas 20:47. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero decirte que lo que vamos a leer es genuinamente palabra del Señor y es la actitud correcta del Señor y es la respuesta después de tanto tiempo de hostilidad de parte de los religiosos en contra de Él. Pero llegó un momento, hermanos, que el Señor abrió la boca y aquí, hermanos, nos encontramos con el último discurso público del Señor. Después de este discurso, hermanos, el Señor ya no se va a referir a la gente, sino ahora se va a referir solamente y van a hacer enseñanzas solamente a sus discípulos, a los 12, en privado. Este es el último discurso público del Señor y el Señor juzga
Y el Señor plantea una denuncia firme, 7 denuncias, 7 ayes en contra de estos religiosos. Es la respuesta contundente entonces de nuestro Señor en contra del sistema religioso, en contra de su dureza, en contra de su gran pecado. Y es una postura decisiva del Mesías señalando todo lo que está mal en estos hombres. Es cierto que el Señor es amor, pero también, hermanos, recordemos una cosa ya que estamos estudiando Primera de Juan. Dios es amor, pero también Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y cuando hay pecado, hermanos, Él lo va a denunciar y no se va a quedar cruzado de brazos. Estas palabras, hermano, quiero decirte que están cargadas, sí, de odio santo del Señor, pero también de un dolor profundo, de una tristeza por la actitud de este pueblo y de estos hombres que eran responsables de la adoración delante de Dios. Pero estos hombres, en lugar de tener la actitud de Dios, habían adquirido la actitud de todos los hombres pecadores. Dios es amor, hermanos, pero también Dios es justicia. Dios es amor, pero también Dios es santidad. Eso es lo maravilloso, hermanos, del carácter de nuestro Padre, del carácter de nuestro Señor Jesucristo y del carácter del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, las palabras de Mateo 23 no podemos juzgarlas como faltas de amor, como faltas de misericordia. No podemos juzgar al Señor diciendo que estaba lleno de ira y se desbordó. No, el Señor está en control. El Señor está manifestando, hermanos, su postura y está denunciando a ese sistema religioso. Recordemos que el Señor está en el atrio del templo, hermanos. No solamente están los discípulos, sino hay mucha gente escuchando el mensaje. Es un discurso público, pero es el último, como les decía. Ahora, ¿cómo podemos abordar este pasaje? Porque déjame decirte, hermanos, que estos 36 versículos son difíciles de predicar, está muy largo. Incluso no vamos a poder abarcarlo el día de hoy. Pero una buena forma, hermanos, de atacar, por decirlo así, este pasaje maravilloso, es comparándolo con el primer discurso público que hizo el Señor Jesucristo. Si tú has estado siguiendo, hermanos, la predicación de Mateo, nos daremos cuenta que el primer discurso público del Señor fue el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo llegó a un monte a las orillas del mar de Galilea, subió a ese monte, se sentó y empezó a dar un mensaje maravilloso. El primer mensaje público que dio el Señor, el Sermón del Monte. Ahora, si tomamos el Sermón del Monte y lo comparamos con el último discurso del Señor, el último discurso público, el primer discurso público del Señor, el Sermón del Monte, contra el último discurso público del Señor, que son los ayes en contra de los escribas y fariseos, vamos a encontrar, hermanos, impresionantes coincidencias. La actitud correcta que debe de tener el que está en el reino, el Sermón del Monte, contra la actitud incorrecta que tienen los que no están en el reino y que impiden entrar al reino. 2 discursos públicos, uno donde Jesucristo dijo, esta es la ética del rey, y el segundo, esta es la ética pero del diablo, y no lo hagan. Es maravilloso, hermanos. En el Sermón del Monte encontramos 7 bendiciones, 7 bienaventuranzas. Y en los ayes del Señor Jesucristo en Mateo 23 encontramos 7 maldiciones o 7 advertencias. Y eso, hermanos, nos va a ayudar para entender qué tenemos que hacer como hijos de Dios y qué no tenemos que hacer porque no somos hijos del diablo. ¿Cómo debemos de actuar? Hermanos, estos 7 ayes son contundentes. Son como los 7 truenos del Apocalipsis 10:3, los 7 truenos. Son como las 7 voces del Señor en el Salmo 29. Son como los 6 ayes de Isaías 5 en contra de los malvados. El Señor tronó, hermanos, ese día, tronó. Y su voz, hermanos, se oyó hasta el cielo y hasta el infierno, condenando la actitud incorrecta de estos hombres malvados. Hoy veremos entonces los 7 ayes del Señor Jesucristo en contra de los religiosos hipócritas. Y esto nos advierte del juicio de Jesús en contra de la religiosidad.
Hoy veremos solamente 3 de ellos. El primero es la entrada al reino contra cerrar el reino. Recuerda, vamos a cotejar y vamos a comparar el primer discurso del Señor del Sermón del Monte y el último discurso público del Señor de los ayes en contra de los escribas y fariseos. El primero entonces es la entrada al reino contra cerrar el reino en el versículo 13. El segundo es consuelo para los que lloran contra juicio contra los abusivos. Versículo 14. El tercero, los mansos heredarán la tierra, versus los soberbios meten a la gente al infierno. Versículo 15. La entrada al reino versus cerrar el reino. En el Sermón del Monte el Señor se encuentra, como te decía y como lo recuerdan, está a las orillas del mar de Galilea. Hay una multitud de gente, no sabemos cuántos, hermanos, probablemente más de 3,000 personas estaban siguiendo al Señor. El Señor sube a un monte en el mar de Galilea, a las orillas del mar de Galilea, y se sienta para dar un discurso público. En ese momento es rodeado por la gente, es rodeado por los discípulos, y el Señor abre su boca para decir la primera bendición, la primera bienaventuranza, Mateo 5:3, si me acompañas. Y si no, escúchala. Mateo 5:3, bienaventurados, macarios es la palabra en griego, felices, completos, plenos, llenos de la bendición de Jehová. Macarios, esos son bendecidos, son felices, son plenos en espiritualidad. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos van a entrar al reino, ellos están dentro del reino. El Señor entonces emite en las bienaventuranzas la primera bendición. Jesús dice que los que entran al cielo son aquellos que son humildes, aquellos que reconocen delante de Dios que se encuentran en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que son paupérrimos espiritualmente, los que se han dado cuenta de la miseria espiritual de su corazón, los que se han dado cuenta que simple y sencillamente su miseria, su pecado los ha alejado del reino. Bienaventurados son aquellos que reconocen que tienen una bancarrota espiritual y que la única opción que tienen en la vida es ir a Dios para pedirle ayuda, extender la mano y decir: Señor, ayúdame, no puedo, soy pecador y estoy lejos del reino. Pero aquel que llega delante de Dios y extiende la mano para decir: Señor, sálvame, ese es bienaventurado. Los pobres en espíritu. Ahora, Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escucha esto, ya no es una bendición, ya es una maldición. Bienaventurados aquellos, pero estos son malditos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Algo que tenemos que ver, hermano, y yo quisiera decírtelo, es que tenemos ahí 7 veces la expresión ay, 7 ayes, ligado con una palabra que es hipócritas. Esa palabra ay, hermanos, es una expresión en una palabra griega que es huie. Y uno dice, ¿qué es esto? Realmente, hermanos, no es una palabra, sino es una expresión onomatopéyica. Órale, ya salí muy acá, ¿verdad? Una expresión, hermanos, como cuando estás viendo el Superman o estás viendo el Batman que dice ¡pum! ¡Cuasas! Expresiones onomatopéyicas que expresan un sonido. Y esos sonidos están ligados con una actitud, con algo que está pasando. Es como la expresión onomatopéyica cuando un pajarito o un pollo dice pío o un pato dice cuac. Pero hermanos, más allá de ay, lo que tenemos que ver es el dolor que hay atrás de esa palabra. Ay
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es una expresión, es un grito cultural de dolor, de enojo y de pena. O sea, el Señor a través de la palabra ay siente un profundo dolor, una pena y un enojo profundo en contra de estos hombres. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cuando tú te machucas dices ay. Bueno, eso espero que digas, no otras cosas. Te dolió y dijiste ay. El Señor dice ay por dolor, pero también dice ay por enojo. También dice ay, hermanos, en una pena profunda en contra de estos hombres. Si te fijas, hermano, bienaventurado contra ay, hay una distancia muy grande. Una distancia, hermanos, entre el cielo y el infierno. Bienaventurados los que están en el cielo. Ay de los que van al infierno y no dejan entrar a los demás. Ay. Pero también tenemos una palabra que es hipócrita. Hipócrites. Y esta palabra, hermanos, significa originalmente contestar o responder. Esto se refería, hermanos, a un diálogo entre actores. Uno le decía sus líneas, el otro le contestaba. Había una línea hipócrita, por decirlo así, donde yo te digo y tú me contestas. Después esto se llevó, hermanos, al teatro, se llevó a las escenas, y era la forma como se relacionaban dos actores que fingían algo, que fingían ser algo. Realmente no eran eso, pero estaban actuando. Pero después esto se aplicó a gente que actuaba, a gente que fingía, a gente que ocultaba una realidad con una actuación hipócrita. Jesucristo les dice actores hipócritas. Gente que nada más parece que por fuera son así, pero por dentro no son lo mismo. No hay congruencia, son hipócritas. Y para esos hipócritas, ay de vosotros, ay de ustedes. Mientras que las bienaventuranzas son bendiciones, los ayes son maldiciones en contra de aquellos que creen que para entrar al reino tienes que portarte bien. En contra de aquellos que creen que para entrar al reino es necesario las obras. Porque, hermanos, hemos entendido el contexto de los escribas y fariseos. Ellos creían que iban a heredar el reino por sus obras y no por la obra de Cristo. Ellos se creían tan santos que no necesitaban a Jesús. Jesús los señaló como aquellos que se creían tan sanos que no necesitaban un médico. Estos hombres decían, para entrar al cielo, nosotros entramos solos. Eso era su gran impedimento para entrar al cielo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros porque quieren entrar con su propia justicia. Y con sus enseñanzas no dejan entrar a los demás. Ese era el enojo del Señor. Hermanos, Cristo vino ¿a qué? A meternos al reino, a salvarnos. Pero estos hombres venían a hacer todo lo contrario, a cerrar la puerta para no entrar ellos, ni dejar entrar a otros. Eran totalmente, hermanos, contrarios al ministerio de Cristo. Cristo vino a salvar a las personas y estas personas vinieron a condenar a las personas y a condenarse a sí mismos. Por eso el enojo del Señor. Jesús ya había señalado el gran pecado de autosuficiencia de estos hombres en la parábola de los dos hijos. Mateo 21:30. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiéndole él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Recuerdas? Ellos decían nosotros vamos a entrar al reino, pero realmente no fueron nunca. Jesucristo ya había señalado esa religiosidad. Estos hombres se creían tan buenos, hermanos, que desecharon a Jesús. No entendieron la palabra de Dios. Estos no entraban al reino. Desecharon al Mesías. Y eso, hermanos, tú lo sabes, yo lo sé. El que desecha al Mesías no entra al reino. Y desecharon al Mesías. Ellos se creían tan buenos que decían que por derecho legal, por la ley de Moisés, ellos iban a entrar al cielo.
al reino. Pero también decían que por derecho generacional podían entrar al reino y iban a entrar al reino porque decían que eran descendientes de Abraham. Entonces nosotros tenemos la ley de Moisés para entrar al cielo y somos del linaje de Abraham para entrar al cielo. No necesitamos al Mesías. Pero se les había olvidado, hermanos, por su gran egoísmo, que la ley no salva. Que la ley del Señor, los 10 mandamientos, no vienen para que tú los guardes y seas salvo. ¿Quién puede guardar los 10 mandamientos? Aun cuando Dios, hermano, estableció pacto con el pueblo, cuando les dio los 10 mandamientos, ellos cometieron el gran error de decir, los 10 mandamientos, la ley de Dios, la Torá de Dios, toda la vamos a guardar. Hazme el favor. Ellos decían que toda la ley la iban a guardar y no guardaron ni un mandamiento. Se les olvidaba, hermanos, que la ley no vino para salvar. La ley vino para señalar que necesitamos un Salvador porque nadie puede guardar los 10 mandamientos. Pero también se les olvidó que Abraham no fue salvado por su sangre o su linaje, por ser el primer semita o hebreo. Se les olvidó. Abraham fue salvado porque creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún el padre, hermanos de la fe, el padre de la nación judía de Israel, no fue salvo porque tenía linaje. Fue salvo porque le creyó a Dios. Génesis 15:6. Y estos hombres decían, tenemos la ley y tengo linaje, vamos a entrar al cielo. Pero eso era totalmente falso. Los que entran al reino no son los que creen que merecen. Escucha esto. Los que entran al cielo no son los que creen que se merecen el cielo. Los que entran al reino no son aquellos que creen que se merecen el reino. Los que entran al reino, los que entran al cielo, son los que creen que no se merecen el cielo. Por favor, vete a Lucas 15:17. Y aquí está el pasaje, hermanos, uno de los pasajes más famosos, probablemente la parábola más conocida del Señor Jesucristo, que es la parábola mal llamada del hijo pródigo. Ese título no es el que le corresponde, porque en ninguna parte encontramos, hermanos, la expresión hijo pródigo. Y hoy, hermano, te quiero decir una cosa. ¿Tú conoces la parábola del hijo pródigo? Seguramente que sí. Y ese día de la parábola del hijo pródigo te pusieron un anillo, empezaste a temblar y llegaron y te pusieron un anillo y escuchaste la voz de Dios que te dijo, tú eres mi hijo, estoy aceptado, voy a hacer fiesta, traigan para mi hijo. Y empieza ahí una situación. Hermanos, déjame decirte que la parábola del hijo pródigo no habla de eso. Por favor, vete a Lucas 15:17. Y ten presente una cosa, la parábola del hijo pródigo habla de cómo se entra al reino, cosa que no tenían los fariseos. Quiero decirte otra cosa, en algún momento vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo, pero el hijo mayor, el que se enceló, son los fariseos. Y el hijo menor tiene una gran virtud. Y entró al cielo. ¿Por qué? Porque dijo, yo no soy digno. Yo no soy digno de que me reciba mi Padre. Ve, versículo 17. Lucas 15:17. Y volviendo en sí. O sea, estaba en una locura. Estaba en una cuestión de pecado. Estaba, hermanos, ya sumergido en un ámbito de vida horrible con gente horrible. Rodeado de cerdos. Y deseando comer lo que comían los cerdos. Pero él volvió en sí. Volvió de su pecado. Empezó a entender de una forma correcta qué es lo que necesitaba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Reino, ¿cuántos en el reino? ¿Cuántos tiene mi padre? Tienen abundancia de pan.
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, no puedo entrar al reino. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y los escribas y fariseos dicen: nosotros entramos. ¿Por qué? Porque no somos pecadores. Pero ve el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de entrar al reino. No soy digno de ser salvo. No soy lo principal de este pasaje, hermanos, de esta parábola es: para entrar al reino, lo primero que tienes que pensar y creer es que no eres digno. Si te crees que eres digno, no vas a entrar. Pero este es aceptado porque, hermanos, el eje de todo este pasaje es la palabra digno. No soy digno de entrar al reino. Este hijo rebelde tenía una gran virtud. Reconocía que no era digno de entrar al reino, a diferencia del hijo mayor, representado por los fariseos que se creían con el derecho y se enojaron por la aceptación del padre al hijo que se creía indigno. Ve el versículo 25. Y su hijo mayor, los fariseos. Estos son. Los escribas y fariseos estaban en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la alabanza que había porque el hijo pródigo había regresado, considerando en su corazón que no era digno, pero sin embargo la gracia del Padre lo recibió. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Te das cuenta? No quiero entrar. Estos no dejan entrar ni entran. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo como escriba y fariseo, no habiéndote desobedeciendo en nada, pero lo desobedecieron en todo, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y no sé cómo se enteró porque ningún pasaje dice que se dio cuenta. Y chismoso. Bueno, yo supongo que si él hubiera tenido el dinero que tuvo el hijo pródigo, se lo hubiera gastado en lo mismo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú eres Israel y siempre has estado conmigo. Yo te he dado mi palabra, yo te di el templo, yo te di la oración. Tú eres mi pueblo, tú te tendrías que gozar porque tú ya estás dentro. Y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué? Porque este hombre dijo: no soy digno. Ese es el énfasis, hermano, del pasaje. Digno. El que se cree digno del cielo, no entra al cielo. El que se cree indigno del cielo, entra al cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Te das cuenta, hermano? Hay gente que se cree digna de entrar al reino. Los católicos romanos dicen: ¿sabes qué? Los únicos que van a entrar al reino son los católicos.
Romanos, ellos se creen dignos de entrar. Ellos creen que tienen el derecho de entrar al reino. Pero la verdad es que los que entran al cielo son los que creen que no tienen ningún derecho de entrar. Seguir este tipo de religiones o enseñanzas o de falsos maestros que dicen que la persona que es parte de su iglesia, de su movimiento religioso, ya tiene por derecho el entrar al cielo, hermanos, es una de las más grandes herejías que puede haber. Ni siquiera te puedo definir, hermanos, que el cristianismo es la religión que salva. No, hermanos, las religiones no salvan a nadie. El que salva es Jesucristo, no la religión. Y para ser salvo, hermanos, lo primero que debemos de tener en nuestro corazón es decir, no soy digno. Y si de algo soy digno, es del infierno, por mis pecados, mis injusticias. No soy digno, pero iré a mi Padre y le pediré misericordia. Hermanos, hay muchas iglesias que dicen que la salvación la dan ellas. Hay muchos falsos maestros o líderes espirituales que dicen que su movimiento, sus pensamientos dan salvación a las personas, pero eso es totalmente falso, es farisaico. Hermanos, ese tipo de personas no van a entrar al cielo y el gran problema, hermanos, es que son una gran piedra delante de la entrada que no dejan entrar a los demás. Ese es el gran pecado, hermanos, de los escribas y fariseos. Ese es el gran pecado. No van a entrar porque se creen dignos y no dejan entrar a los demás porque les inyecta la misma soberbia. Ahora, hermanos, ve lo que dice aquí. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, la expresión en griego habla de un esfuerzo de otros por entrar, pero también habla de un obstáculo empecinado de los fariseos de no dejar entrar a los demás. Así hay gente, hermanos, que no decreta su bancarrota espiritual y que simple y sencillamente les dice a los demás, ¿sabes qué? Para entrar al cielo, simple y sencillamente lo que tienes que hacer es creer. No decretes bancarrota espiritual, nunca te arrepientas de tus pecados, tú simple y sencillamente cree. ¿Tú crees que simple y sencillamente por creer? Porque, hermanos, he estado hablando con hermanos para la membresía y les pregunto, ¿por qué eres cristiano? Porque creo. ¿Nada más porque crees? Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, los que decretan en su vida miseria espiritual, los que reconocen sus pecados y llegan delante de Dios como el hijo pródigo para decirle, no soy digno, pero por favor, extiendo mi mano como un paupérrimo espiritual para que tú me salves. No lo merezco, pero te pido perdón, sálvame. Hay gente, hermanos, que se dice cristiana y nunca ha confesado sus pecados. Sí, le dije al Señor, perdóname. ¿Cuándo fue? cuando subí. Bueno, aquí no, quién sabe dónde subiste. Y cerraste tus ojos, Señor, perdóname. Yo te recibo en mi corazón. Y ya, oye, ¿hiciste realmente un ejercicio de arrepentimiento? ¿Reconociste realmente que no merecías entrar? ¿O simple y sencillamente dijiste, merezco, nada más necesito ciertos ajustes para que se alinee mi vida? Si te fijas, hermano, hermana, esas son doctrinas del demonio. Y los que predican ese tipo de cosas no entran al cielo y no van a dejar entrar a muchos. No van a dejar entrar a muchos. La salvación por obras es una de las más grandes piedras en la entrada del cielo. Y es lo que dicen los católicos romanos. ¿Quieres ser salvo? Haz buenas cosas.
O son algunos movimientos, hermano, que están dentro de la iglesia cristiana que dicen, Dios salva, pero hay que echarle la mano. La salvación, hermanos, es del Señor. Y la salvación, hermanos, en la salvación los hombres no podemos intervenir en absolutamente nada. Si tú eres salvo es porque Dios decidió y tú no pudiste hacer nada para salvarte. Estos hombres no entraban al cielo porque decían, nosotros nos vamos a autosalvar. ¿Por qué? Porque guardamos la ley de Moisés y porque somos del linaje de Abraham. Hermanos, los pobres en espíritu heredarán el reino. Esos son los que van a heredar el reino. Pero aquellos soberbios que dicen que son espiritualmente ricos porque guardan la palabra de Dios y porque son del linaje de Abraham, esos no van a entrar al reino. No tienen bancarrota espiritual, todavía son ricos espiritualmente, pero de una forma pecaminosa. Lucas 11:52. Hermanos, si de por sí es malo quedarse afuera del reino, mucho peor es impedir la entrada a otros. Si de por sí es malo no entrar al reino, mucho peor es impedir la entrada a otros. Lucas 11:52, escucha los ayes en Lucas. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. O sea, ustedes robaron la llave del conocimiento de cómo se entra al reino. Y se entra al reino con humillación, no por derechos. Se entra al reino reconociendo que no eres digno. Pero estos robaron la llave del conocimiento. Estos hombres habían cerrado, ocultaban la verdad. Y por su egoísmo aventaron la llave lejos. Así dice un comentarista. La aventaron lejos. ¿Sabes qué? Tú entra a esta iglesia y vete a un encuentro y ya eres salvo. Tú vente a esta iglesia, súbete aquí, cierra los ojos y repite nada más algo que ni entiendes ni sientes. Y ya entraste al reino. Avientan la llave del conocimiento. Esos ni entran ni dejan entrar a otros. Estos hombres desecharon la única llave que abre la puerta del reino, que es Jesucristo. Desecharon la llave para no entrar y no dejar entrar a otros. Mientras que el Señor vino a dar entrada a los hombres que creyeran en Él al reino, siendo que Él era la puerta estrecha que llevaba a la vida eterna, las religiones son una gran piedra que impide la entrada. Estos fariseos tenían un ministerio totalmente opuesto al del Señor. Jesús llevaba a la gente a entrar y estos ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Pero hermanos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que llegamos delante del Señor y le dijimos, Señor, yo no merezco la vida, merezco la muerte. Yo no merezco llamarme un hijo tuyo. No soy indigno, no soy digno del reino. Si llego con bancarrota espiritual y pidiendo solamente a Dios no derechos, sino misericordia, esos hermanos somos nosotros si hemos entrado. Aquel que ya exige derechos, se le está olvidando cómo fue que entró al reino. Aquel que exige derechos, hermano, muy probablemente no está en el reino, porque el reino no es de derechos. El reino es por gracia. Siempre va a ser así. Se entra por gracia y seguimos estando por gracia. Ajá. Segundo, consuelo para los que lloran, contrajuicio contra los abusivos.
o versus juicio contra los abusivos. Hay que aclarar que en este pasaje no se encuentra, este versículo, por favor, vete a Mateo 23, 14. ¿Qué crees? El versículo 14 no se encuentra en los escritos más puros de Mateo. No te quiero contar el de los escritos críticos y todo este tipo de cosas, pero hay escritos muy antiguos donde se basan las traducciones. Y resulta que los escritos más antiguos del Evangelio de Mateo no aparece el versículo 14. Alguien se lo puso. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque este versículo lo encontramos de forma paralela en Marcos 12:40 y en Lucas 20:47, pero en Mateo no está. Por eso incluso si lees algunos comentarios bíblicos, hay comentaristas que ni siquiera mencionan este pasaje y prefieren mencionarlo cuando tomen el tema de Marcos o el tema de Lucas. Marcos 12:40, escucha lo que dice: que devora la casa de las viudas y por pretexto hace largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, en Mateo 5:4 dice la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si una persona, hermanos, se arrepiente de su pecado espiritual y reconoce su bancarrota espiritual, lo siguiente que va a hacer, hermanos, es llorar por su pecado. El que reconoce que es un pecador y ve la realidad de su pecado, lo siguiente, hermano, que va a pasar es la bienaventuranza de llorar por su propio pecado, pero también llorar por la necesidad de los demás. Son bienaventurados los que lloran por su propio pecado y ellos recibirán consolación. Pero también son bienaventurados aquellos que lloran por la miseria humana y en lugar de abusar de los demás, lloran, los acompañan en su sufrimiento. La palabra de Dios dice que tenemos que llorar con los que lloran. Es lo que tenemos que hacer. Pero estos hombres, en lugar de tener esa bienaventuranza de llorar por su pecado y llorar por la necesidad de los demás, estos hombres abusaban de la necesidad de los demás. Ve el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis. La palabra en griego es carestio. La verdad es que no sé si tenga una relación con la palabra carestía. Pero donde se metían esos escribas y fariseos, dejaban esa casa en carestía. Carestio. La palabra es prácticamente dejar sin nada. Dejar sin nada. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, las dejan en carestía, las dejan absolutamente sin nada y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermanos, no sé, pero la actitud más despreciable de los escribas y fariseos era no dejar entrar al reino. Pero abusar de las viudas, de las mujeres desamparadas y hacerse pasar como religiosos para dejarlas sin un centavo era realmente deplorable, era horrible. Estos hombres tenían actitudes horribles, pero el abuso a las mujeres solas era, hermano, algo inadmisible delante de Dios. Dios, hermano, y nuestro Señor Jesucristo siempre mostró compasión a los grupos vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los desamparados, a los débiles. Siempre Dios dijo: yo los voy a ayudar. Y siempre la exhortación del Señor Jesucristo y siempre la exhortación de la palabra de Dios hacia esos grupos vulnerables es: ayúdalos, no abuses de ellos. Pero estos les robaban todo y se hacían pasar como religiosos. En aquel tiempo, hermanos, una mujer viuda era un asunto muy difícil,
Porque en aquel tiempo, hermanos, la mujer dependía de su esposo. Si se quedaba sin esposo, se quedaba en la ruina. Mas, sin embargo, había esposos que dejaban herencia a estas mujeres y normalmente los escribas y fariseos buscaban ese tipo de mujeres solas y con mucho dinero. Esa era la ecuación de los escribas y fariseos. Búscate a una viuda que no tenga cabeza, que no tenga marido, pero que tenga mucho dinero. Normalmente el espíritu farisaico se junta con gente que tiene dinero para ver qué le saco. No se junta con pobres. Empiezan a sondear, ¿dónde vives? ¿En mí? Ah, bien. ¿Dónde vive usted, hermano? Perdón. Ah, bien. Oiga, ¿me invita a comer un día? Por favor. Viuda, usted, ¿cómo está, hermana? Oro por usted, por su plenitud. ¿Le dejó su esposo dinero? No me dejó nada. Ah, ok. ¿Le dejó su esposo dinero? Me dejó. Yo se lo administro, porque decían los escribas y fariseos, yo se lo administro. Yo le puedo ser su administrador, hermano. Y es una administración espiritual, claro. Se relacionaban con mujeres solas que tenían dinero para explotarlas económicamente. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos devoradores, lobos rapaces. Cuídate de esos, cuídate. Y hermano, la expresión en Mateo 7:15 es impresionante porque lo que dice, guardaos de los falsos profetas, o sea, de esos que tienen que guardar, esos que tienen que proteger al pueblo, cuídate de los que te protegen. Cuídate del que te dice que te protege. No es que estemos desconfiando de todo mundo, pero tienes que observar. Por sus frutos los conoceréis. Observa a ese. Y si ese nada más viene a buscar dinero, cuidado, es un lobo rapaz. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Y eso, hermanos, es impresionante, porque lo primero que uno se imagina es un lobo vestido ¿de qué? De oveja. O sea, un lobo devorador vestido de una inocente ovejita. ¿Es lo que tú te imaginas en este pasaje? Pues no es lo que dice el pasaje. Hermanos, los pastores vivían de sus ovejas y las trasquilaban, las cuidaban, pero les quitaban toda la lana y de esa lana hacían sus propias vestimentas. Las hacían de oveja. Cuando la palabra de Dios dice vestidos de oveja, no es que el lobo esté vestido de oveja, sino que el lobo se está vistiendo de pastor. Porque los pastores se vestían con la lana de las ovejas. Entonces, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es esto: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de pastor. Cuídense del pastor. Cuídense del pastor. Pero por dentro es un lobo rapaz. Es un fariseo devorador de economías que los va a dejar en la calle. Estos hombres se aprovechaban de la vulnerabilidad de estas mujeres sin esposo, sobre todo de las más ricas. Normalmente estos pastores buscan a ovejas que tienen mucha lana para dejarlas sin lana y trasquilarlas. Son hombres extremadamente crueles que nada más predican el evangelio para su propia conveniencia económica. Estos hombres entonces, hermanos, dejaban a las mujeres sin bienes. Estos hombres se hacían pasar por muy espirituales, decían, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una larga oración. ¿Cuánto tienes ahorita? Ah, ok. Mira, entre más me des, más larga es la oración. Si me das más,
hago una oración más larga. Dame y hago una oración más larga. Si me das poco, pues hago una oracioncita. Pero si me das más dinero, yo te hago una oración larga. ¿No? Estos hombres eran como los pastores rapaces que Dios condena a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 34:1-4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacentáis los pastores al rebaño?, pregunta el Señor. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degollasteis, mas no apacentasteis a las ovejas, no fortaleciste las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendaste la patiquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En lugar de cuidarlas, las exprimes. Ay de vosotros. Y ahí encontramos a la Iglesia Católica Romana. Luego hay hermanos, no diga Iglesia Católica Romana. No, eso no es políticamente correcto. Si va a hablar de la Virgen de Guadalupe, diga acera. No se meta en problemas. Hermanos, el Señor no fue políticamente correcto, vino a decir la verdad. Y cuando se predica la Biblia, hermanos, no estamos buscando ser políticamente correctos. Estamos buscando decir la verdad. Cobardes son los que nos señalan a estos. La Iglesia Católica Romana vendiendo indulgencias para entrar al cielo. Recuerdo que en una ocasión mi abuelo se fue a Roma y nos trajo unas indulgencias a todos sus hijos. Yo me acuerdo re bien porque mi papá lo enmarcó, lo puso en la sala y decía: uy, la torre, ¿qué es eso? Pues son indulgencias, ¿qué es eso? ¿Ya compraron la entrada al cielo? ¿Ya compraron la entrada al cielo a toda esta familia? Yo dije: no hombre, ya le hicimos. Ese papel dice que vamos a entrar al cielo porque ya compraron nuestra entrada al cielo. Ya ni sé dónde está ese papel, hermano, y mejor. Un fraile dominico alemán, gran predicador, con gran labia, Johann Tetzel, decía: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Tan pronto como caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y si usted le mete dinero a la cajuela, el que está en el purgatorio lo libera. Da risa. Pero así construyeron el gran imperio de la Iglesia Católica Romana. El mismo espíritu diabólico se mueve en muchos hombres y mujeres que predican el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que para entrar al reino hay que diezmar. Y si tú no estás mal económicamente es porque le robaste a Dios. Y tu pobreza económica está relacionada con tu diezmo. Entonces, si no quieres tener problemas económicos, diezma más. Y si diezmas y no te va bien, es porque ¿sabes qué? El problema no es de Dios. El problema no es el que te está enseñando esa herejía. El problema es tuyo porque te falta fe. Pero síguele echando. A ver si un día pega, como si fuera la lotería divina. Sigue dando dinero, sigue dando. Un día va a pegar y te vas a sacar la lotería. Como si fuera lotería divina. Hay unos que dicen: a punta de dólares te meto al cielo. Ana Maldonado, ¿no? ¿Sí has oído esa herejía? A punta de dólares te meto al cielo, pues. Y hay la gente dando y dando y dando. Pero ¿por qué? O sea, usted me dice que prospera. Sí, la que está prosperando es ella. Y está exprimiendo a todos los demás.
a punta de dólares te meto al cielo. Otros ladrones dicen hoy, usted tiene derecho a la prosperidad, Jesús pagó por ella. Yo creí que Jesús pagó nuestra libertad en la cruz, nuestra salvación, no nuestra prosperidad. ¿Te das cuenta? Mientras mayor es la siembra, mayor es la cosecha. ¿Cómo te suena? Bien espiritual, ¿verdad? Dame más. Pero si no tienes, es porque te falta fe. Es culpa tuya. El evangelio de la prosperidad, hermanos, sí prospera, pero a los pastores farisaicos que predican ese tipo de cosas. Date cuenta de una cosa, los falsos líderes espirituales lo que buscan es popularidad, poder y dinero. Popularidad, poder y dinero. No, es que el pastor no busca dinero, pero está buscando poder, control. No está buscando poder, pero está buscando popularidad. Pero a fin de cuentas, déjame decirte una cosa, el mismo corazón farisaico es lo mismo. Y aunque el pastor diga, yo tengo dinero, soy empresario, no te hagas papá, ¿no? Tú lo único que buscas es popularidad, poder y dinero. Es lo que buscas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, si el amor al dinero causa tantas cosas como prostitución infantil, narcotráfico, porque raíz de todos esos males es el amor al dinero, el más grande mal que genera el amor al dinero es el evangelio de la prosperidad. Aunque toda la vida, hermanos, estuviésemos enfermos y pobres, si somos salvos, ya lo tenemos todo. Hermanos, quítate de la cabeza que los cristianos tenemos que ser tan ricos como Abraham, porque eso dicen. Tú tienes que ser rico como Abraham. No, hermanos, Abraham fue rico porque Dios lo quiso así. Abraham, hermanos, iba a representar la abundancia de Dios en la tierra. Su pueblo iba a representar eso, se les iba a dar una tierra prometida donde se derramaría leche y miel. En ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos vamos a ser millonarios. Lo que sí dice, hermanos, que los cristianos no nos va a faltar absolutamente nada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, techo, todo lo que necesitemos será añadido. Mateo 6:33. Huye de iglesias donde condicionan tu prosperidad espiritual en base al dinero. El apóstol Pablo alejó su corazón del evangelio de la prosperidad. Escucha 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nunca les hablé así bonito para sacarles dinero y ocultar mi avaricia. No, yo alejé mi corazón de eso y les prediqué el mensaje de la verdad. Y nunca manipulé el mensaje del evangelio para ocultar mi avaricia. El verdadero ministro de Dios no abusa del necesitado. Si nosotros leemos, hermanos, Santiago 5, nos vamos a dar cuenta que aún el pastor que va y visita a los hermanos que tienen necesidad y ora y los anima con un aceite espiritual, aún ese tiene que sacar dinero para ayudar a su hermano, aún el pastor. Y no busca exprimir a las ovejas y sacarles todo. Tercero y último. Los mansos heredarán la tierra, versus los soberbios meten a la gente al infierno. Mateo 5:5, ve esto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, hermanos, son aquellos que decretan su bancarrota espiritual. Son aquellos que son miserables espirituales, reconocen su miseria y al mismo tiempo, al ver esa realidad, lloran por su miseria espiritual.
Pero después la evidencia de esa salvación, hermanos, es que son mansos, son obedientes. Son personas, hermanos, que Dios dice cómo hacer y ellos obedecen. Estos recibirán la tierra por heredad. Mateo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. O sea, yo soy manso que lleva a los mansos y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque yo los meteré al reino. El que sigue entonces a Jesús, hermanos, entra al cielo. Pero el que sigue a un religioso, a una religión falsa, ese no va a llegar al cielo, va a llegar al infierno. Ahora ve el versículo 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Híjole, esto sí está bien duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque tienen su sistema de evangelización, pero no tienen nada de salvación ni de evangelio, no tienen nada de Cristo, nada más es un sistema para hacer crecer su secta. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un convertido a una causa, un integrante a una causa. Estos hombres cruzan mar y tierra, recorren mar y tierra. Esto habla, hermanos, de un esfuerzo descomunal, de un sistema para llevar a muchos a creer en un movimiento e integrarlos, hacerlos prosélitos, meterlos a ese movimiento, a esa secta. Lo que está diciendo Jesús es que sí tienen un gran sistema, y así lo era. Estos hombres realmente cruzaban mar y tierra, hacían todo lo posible para predicar el judaísmo e integrar al judaísmo a muchos. Pero el gran problema del judaísmo es que no creían en el Mesías. No creían en el Mesías. En lugar de salvar a las almas, los fariseos las condenaban. A pesar de sus esfuerzos o sistemas de recorrer mar y tierra, su mensaje era erróneo. Ahora, ve lo que dice ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para meterlos a su movimiento religioso. Pero una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. O sea, lo que está diciendo hijo del infierno es decir, hijo del diablo. En lugar de hacer un hijo de Dios, están haciendo un hijo del diablo. ¿Y sabes cuál es el problema? Doblemente más hijo del diablo que ustedes. Doblemente más hijo del diablo que ustedes. O sea, si estos eran hijos del diablo, los que se integraban a ese movimiento terminaban siendo 2 veces peor. 2 veces peor. El falso evangelio predicado por estos hombres no hacía hijos de Dios, sino hacía hijos del diablo como ellos mismos. Juan 8:44, vosotros sois, dice el Señor Jesucristo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, cuando ustedes hacen sus proyectos para captar a creyentes, lo único que están haciendo es haciendo hijos del diablo peores que ustedes. Porque si el maestro era perverso, los discípulos llegan a ser más radicales que el mismo maestro. ¿Sí o no? Hijos de tigre pintito. Y normalmente los que son educados por una secta terminan siendo más radicales que el fundador de la secta. ¿Sí te has dado cuenta de eso?
más radicales. Las falsas religiones que promueven la salvación por otros medios que no es Jesucristo, lo único que producen son hijos del diablo. Todas las religiones que promueven la salvación por medio de obras y no por la obra de Cristo, lo único que producen son hijos del diablo, cada vez más potencializados y más perversos. Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que el discipulado termina siendo peor que el maestro, el discípulo termina siendo peor que el maestro. El convertido muestra por lo general más celo que su líder. Y esta doble devoción solo lleva a una doble condenación, dijo un comentarista. Y normalmente pasa eso históricamente, hermanos. Tú pregúntale a los historiadores, a los que han estudiado la historia del pensamiento cristiano y dicen, miren, este que fue el que fundó este movimiento sectario, no estaba tan peor. O sea, estaba mal, pero no estaba tan peor. Pero sus descendientes, esos sí se fueron, pero para el infierno. Se fueron más radicales. Y es lo que está diciendo el Señor. Algunos dicen, ¿sabes qué? Hay que imitar a los testigos de Jehová, cómo evangelizan. ¿Sí has escuchado eso? No, esos predican una falsa doctrina, pero mira cómo van y tocan las puertas de la gente, y duro y dale, y insisten y abren y toda la cosa, y se ponen a platicar y ya vienen con sus libros bien preparados. ¿Verdad que los capacitan re bien? Hermanos, de los testigos de Jehová no hay que imitar absolutamente nada. Y si nos falta, hermanos, pasión para predicar el evangelio, tenemos que pedirle al Señor, pero de este tipo de gente no se le imita absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay lugares, hermanos, que por fuera parecen iglesias cristianas, pero por dentro, lo más trágico es que por su falso evangelio son sinagogas de Satanás, donde gobierna Satanás, y lo único que están haciendo es perfeccionando la maldad de muchas personas con sus movimientos religiosos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Bueno, entráis vosotros porque ustedes creen que tienen derecho a entrar y no tienen ningún derecho a entrar, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, atacas a la vulnerable y en lugar de ayudarle, la dejas sin nada. Y como pretexto hacéis largas oraciones para intercambiarlas por dinero. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, tienes tu sistema de evangelismo, que supuestamente vas a evangelizar a todo México. Pero lo que estás haciendo es haciendo más hijos, doblemente más hijos del infierno, a muchos, separándolos de la fe. Creyendo que tu sistema evangelístico va a tener éxito, cuando el éxito, hermanos, el éxito del evangelio no depende de un sistema. El éxito del evangelio depende del Espíritu Santo, no de un sistema. Hermanos, estamos en un pasaje lleno de verdad y advertencias. Pero más allá de ver la paja en el ojo ajeno hay que ver si no tenemos una viga en el nuestro. Los 7 ayes del Señor son una contundente denuncia, pero son también una denuncia llena de dolor y de gran pena. Cada ay está cargado de tristeza y dolor. Son expresiones justas y santas de Jesús en contra de aquellos que Él espera que se arrepientan de su gran maldad. Hablar, hermanos, como habló el Señor Jesucristo, es hablar con amor. Habló con amor. Porque hablar con amor es decir la verdad cuando algo está mal. Jesús amó a estas personas. Y hoy, hermanos, a través de estos ayes nos damos cuenta que Jesús habla a estas personas que son fariseos. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero si hay algo, hermanos, verdaderamente cruel, es desechar al que te ama. Si hay algo verdaderamente cruel,
es desechar al que te dice la verdad. Y Jesucristo, hermanos, les dijo la verdad, los amó, y aún así lo desecharon. Lo desecharon. Pidamos a Dios que Él aleje de nuestros corazones la religiosidad hipócrita, que aleje de nuestros corazones todavía conceptos equivocados acerca del falso evangelio, acerca de la religiosidad, y ponga realmente un corazón sincero, un corazón bíblico, un corazón verdadero delante de Él, para gloria y honra suya. Hermanos, estudiemos estos ayes y concluyamos yo creo que en 2 semanas más, lo que el Señor Jesucristo está diciendo a través de estos 36 versículos. Amado Señor, te damos gracias, porque tú hablas con la verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú, a través de estos juicios, Señor, de esta condenación, nos haces ver, Señor, la realidad del corazón, Señor, que no ha sido redimido. Pero también, por otro lado, Señor, estamos viendo esas bienaventuranzas de los que ya están en el reino, de los que viven la justicia, Señor, tuya. Esas bienaventuranzas, Señor, esas bendiciones, Señor, que tú das para los que ya están en el reino, Señor. Para los que reconocieron, Señor, que no entraron por derecho, sino entraron por gracia, porque no lo merecían. Señor, pero también vemos juicios, Señor, y esto es difícil y es duro. Y si alguien aquí entre nosotros, Dios le ha hablado a su corazón, Señor, y ha sido confrontado, te pedimos, Señor, que cambies ese corazón, creyendo, Señor, ese corazón que cree que lo merece todo, cuando realmente, Señor, no merece absolutamente nada, Señor. Y lo único que puede hacer es ir delante de ti para extender la mano y pedir ayuda, Señor. Te damos gracias por tu palabra y que tu palabra surta el efecto que tú quieras en nuestros corazones para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Amén. Si pasan mis hermanos de la alabanza, nos ponemos de pie para preparar nuestra ofrenda. Un cristiano no da por imposición. Un cristiano no da porcentajes. Es que tengo que dar mi diezmo. Si quieres dar el 10%, está bien. No te vamos a juzgar por eso. Pero es una gran falta doctrinal decir que una iglesia o un cristiano tiene que dar el 10% de lo que tiene. Hermanos, eso es para los judíos. Era un impuesto dado a los judíos en el Antiguo Testamento. Un cristiano, hermanos, y yo te invito a los que creen que se tiene que dar el diezmo. Una vez me acuerdo mucho de un hermano que prediqué eso y se fue de la iglesia bien enojado. Y me dice, le agradezco el valor de que me lo haya dicho, ¿no? Estás haciendo una iglesia responsable. Porque en cuanto les digas que no tienen que dar el diezmo, no van a dar nada. ¿Y qué crees? A la siguiente semana ya no dieron. Y ya no se lo conté, me hubiera dicho, te lo dije, ¿ya ves? Les dices que no den el 10% y ¿qué estás haciendo? Pero hermanos, la palabra de Dios enseña que un cristiano no da porcentajes, sino da con amor. Por eso dice que demos con iralidad, con alegría, porque Dios ama al que tiene un corazón que alegre. O sea, el cristiano no da porcentajes, hermano. El porcentaje es simple y sencillamente, ¿cuánto es? El 16% de IVA, pues ahí está, ni modo. ¿Cuánto es? El 10% de ofrenda, pues ahí está, ni modo. Pero cuando una persona da por amor, no tiene límites. Ahí está, por amor. Pero los escribas y fariseos dicen, si no ofrendas, si no das, si no diezmas, le estás robando a Dios.
escribas y fariseos, hipócritas, ¿no?, que saquean la casa de las viudas. Hermanos, da, pero con libertad. Da con un corazón alegre y da agradeciéndole a Dios que Él ha suplido todo. Da lo que enseña conforme a la palabra de Dios, que dice que tú no eres el dueño absolutamente de nada, sino que eres administrador. Da, y si un día tienes más de lo que necesitas, Dios te está diciendo ayuda. Pregunta si en la iglesia tenemos alguna viuda o algunas viudas que necesitan sustento. Aquí hay hermanas, y eso es maravilloso porque creo que entendieron muy bien Primera de Timoteo 5, que saben que cuando son viudas pero tienen que ayudar a las viudas que no tienen. Y de repente hay sobres que dicen, por favor, hágaselo llegar a una viuda de la iglesia que no tenga para comer. Eso es amar, ¿no? Eso es amar. Quítate de la cabeza que Dios merece un porcentaje. Dios es el dueño de todo, no del 10, es el dueño del 100. Y en su infinita misericordia dice, toma lo que necesitas y lo demás manifiesta tu amor ayudando a los demás. Señor, te damos gracias por esta ofrenda que levantamos. Gracias, Señor, porque podemos decir, Señor, que tú has cumplido tu promesa y no nos falta, Señor, el pan. Gracias, Señor, porque tenemos trabajo. Gracias, Señor, porque tenemos sustento, vestido. Gracias, Señor, porque tenemos techo. Y aún, Señor, aún no teniendo trabajo, hemos comido y hemos tenido techo y hemos tenido vestido. Señor, tú cumples tu promesa de alguna u otra forma. Te damos gracias, Señor. Y queremos ofrendar, Señor, no porque esto sea un acto económico, sino ofrendamos en un acto espiritual, sabiendo, Señor, lo que decía Pablo, Señor, a los Efesios en el capítulo 4, que cuando la iglesia ofrenda y da para la causa, Señor, del Evangelio, es como una ofrenda grata que asciende, Señor, en aroma fragante delante de tu presencia, como si fuera alabanza, Señor, de tu pueblo. Así, Señor, sube la ofrenda delante de ti cuando un pueblo da, Señor, entendiendo que da por amor, Señor, y no por imposición. Que demos hoy, Señor, con libertad, no por imposición, con un corazón alegre, porque damos por amor, no por condiciones, no por beneficios, no, Señor, por cuestiones carnales y humanas. Damos por amor, Señor. Gracias, Dios. Amén. Nuestro Salvador.
Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Dios. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Canta la iglesia una vez más. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Gloria, honra y alabanza, Señor, sea a ti por los siglos de los siglos. Te pedimos, Rey, que bendigas a tu pueblo, Señor, con un corazón humilde, un corazón obediente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y aleja de nosotros la falsedad, para que en nosotros, Señor, esté tu verdad, viviendo, Señor, en nuestro corazón y manifestándose en nuestras obras como iglesia, Señor. Te alabamos y te damos gracias y te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, para que al salir, Señor, a este mundo tan hostil, Señor, y tan blasfemo en contra de ti, podamos ser nosotros luz en medio de las tinieblas y sal, Señor, en medio de un mundo que se está pudriendo. Te damos gracias, Señor, por la fortaleza espiritual que nos das a través de tu Espíritu y de tu palabra. Amén. 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 Siéntense, hermanos, por favor, regálenme nada más un minutito. Les comento, hermanos, que el próximo miércoles, la enseñanza del miércoles, va a estar en vivo, en línea. No vengan aquí, les había comentado la semana pasada que vamos a estar allá en Aguascalientes para ver a mi papá, a mis papás. Entonces, en el sentido de no dejar de dar el mensaje en vivo, lo vamos a hacer por Facebook, pero no vamos a estar aquí en la congregación. Entonces, prendan ahí su dispositivo, su computadora, lo ven por Facebook a las 7:30 de la noche. Ahí vamos a estar enlazados y después de eso, pues que se la pasen muy bien en las fiestas patrias. Y en un ratito subimos el diario que corresponde a Gálatas 12, así es, sí, 12, el 12, ya va a estar en línea en un ratito. Y si lo quieres llevar el diario, pues ya está ahí con Laurita, seguramente ya está o lo están imprimiendo, para que te lo puedas llevar. También te recuerdo que están las solicitudes de membresía ahí en la mesa. Quien quiera ser miembro de esta congregación, llévense su solicitud, oren, llénenla para que podamos platicar e integrarse a la congregación. Es sumamente importante que tú seas miembro de una iglesia,
que no seas como esos cristianos que simple y sencillamente visitan una iglesia los domingos y en ningún lugar echan raíz, en ningún lugar se comprometen. La verdad, hermanos, creo que se los he dicho, los cristianos más inmaduros que conozco son los que van el domingo a la iglesia. No sirven, no se comprometen, no nada, simple y sencillamente llegan. Por ahí dicen, y creo que sí es una buena expresión, calientasillas. Llegan, se sientan y se van. Llegan, se sientan y se van. Eso no es un cristiano. Un cristiano vive una vida de responsabilidad con sus hermanos delante del Señor. Entonces, llévate la membresía. Ahora si hay alguien que dice, no quiero ser miembro, pero me gusta venir, bienvenido, bienvenido. Ojalá algún día puedas integrarte, si Dios lo quiere, si no, no te preocupes, pero sí necesitamos formalizar la membresía de esta iglesia por responsabilidad y porque queremos que esta iglesia crezca principalmente espiritualmente cada uno de nosotros. Si Dios quiere que seamos más, el Señor sabe, pero por lo menos o por lo más que los que estamos aquí crezcamos espiritualmente responsabilizándonos los unos a los otros. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde, los amamos, los saludo a todos, Dios los bendiga, pero ahorita ahí platicamos.